Bienvenidos sean todos a otra gran edición de FEBE Béisbol en Acción. Yo soy su anfitrión, Guillermo Yaver Llanos, y hoy vamos a tener un programa muy especial con parte esencial de la gerencia de las selecciones nacionales. Se trata de Eduardo Brizuela. Él es coordinador senior de ligas menores del equipo de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas, y por supuesto Rafael Yáñez, quien es scout profesional de los Mellizos de Minnesota. En exclusiva aquí en FEBE Béisbol en Acción tendremos esa interesante entrevista con cada uno de esos caballeros, quienes nos van a hablar del proceso de la selección de cara al preolímpico de las Américas que se va a realizar, Dios mediante, en junio. Así que acompáñenos a continuación en FEBE Béisbol en Acción para disfrutar de esta interesante entrevista en exclusiva con Eduardo Brizuela y Rafael Yáñez. Les recuerdo nuestras redes, @FEBE Béisbol en Instagram y Twitter, @Team Béisbol BE también en Instagram y Twitter, todo a través de nuestro canal de YouTube en @FEBE Béisbol en YouTube, y por supuesto la página web www.febebeisbol.org. Vamos a disfrutar de la entrevista a continuación. Antes que nada, caballeros, un placer saludarlos, verlos nuevamente. Estamos todos en nuestras obligaciones a lo largo y ancho del mundo, porque Eduardo está en Arizona, Rafael está en Florida, y estamos desde cada rincón del planeta haciendo nuestro trabajo de cara a lo que se presentará en el preolímpico. Antes que nada, muy buenas tardes, Eduardo, muy buenas tardes, Rafa. Su saludo a las personas que nos sintonizan. Comencemos contigo, Eduardo, tu saludo a las personas que nos Buenas tardes, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por tenernos presentes y darnos esta oportunidad de hablar un poquito más de lo que hacemos nosotros en FEBE Béisbol. Para nosotros es bien importante tener esta oportunidad para que todo el mundo conozca lo que hacemos día tras día y cómo tratamos de mejorar y traer la mejor selección posible de Venezuela. Así es, Eduardo. Saludos, la bienvenida Guillermo. también para ti, Rafa. Un placer tenerte en el programa, otro de los elementos importantes de la gerencia de FEBE Béisbol. Saludos, Rafa. Saludos, Guillermo, de verdad que es un placer verte de nuevo, teníamos tiempo que no conversábamos, y bueno, gracias por brindarnos este espacio para dirigirnos a la fanaticada del béisbol venezolano, especialmente a los que siguen la selección de Venezuela, para explicar un poco cuáles son los procesos que aplicamos a nivel de selección. Así es, Eduardo y Rafael son parte clave del equipo gerencial que dirige Luis Blasini. Se podría decir que son la mano derecha e izquierda ejecutoras de la gerencia. Están ya desde hace tiempo con FEBE Béisbol. Estuvimos todos juntos en el Premier 12, y el próximo gran reto, el que tenemos a la vuelta de la esquina, es el preolímpico de las Américas. Antes de entrar en el preolímpico como tal, Eduardo, Rafa, cuéntenme exactamente cuál es su rol dentro de FEBE Béisbol. ¿Qué es lo que ustedes hacen en conjunto con Luis Blasini para llevar a cabo la planificación de esas selecciones que nos van a representar? Vamos a comenzar ahora contigo, Rafa. Sí, básicamente mis funciones serían prestarle toda la ayuda a la persona principal, que es Luis Blasini, básicamente hacer evaluaciones de peloteros, hacerle lista, hacerle seguimiento a listas de peloteros amplias que tenemos en todos los niveles. Por supuesto, estas evaluaciones se hacen con diferentes puntos de vista. En mi caso, yo aporto tal vez una parte de lo que es el scouting, y también la parte de estadística como tal, y por ahí más o menos es lo que se hace, es mi trabajo principal, dar mi opinión sobre peloteros que pueden estar presentes para armar equipos competitivos que ayuden al país a ganar y a conseguir los resultados. En este momento, por supuesto, dedicándonos exclusivamente al evento que viene, que es el preolímpico. Excelente, Rafa. En tu caso, Eduardo, específicamente, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces en FEBE? Sí, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos aquí dentro de FEBE Béisbol es el balance
que tenemos con las diferentes personas que encabezan la parte del liderazgo, ¿no? La parte de la oficina. Y de mi parte, bueno, es seguir aportando desde el punto de vista ejecutivo, desde la parte de los números, la analítica, toda la información que tenemos de las diferentes organizaciones y asegurarnos que podemos traer la mejor cantidad de peloteros posible, ¿entiendes? Que el talento siempre esté como parte número uno de conformar nuestras selecciones. Pero más importante es también comunicarnos con el sinnúmero de coaches y entrenadores venezolanos que tenemos a través del sistema de ligas menores, que podemos conversar con ellos y conocer un poco más de ese pelotero. Yo creo que la meta número uno de nosotros al comenzar este proyecto es tratar de conseguir todos los ángulos y buscar la mayor cantidad de información posible para tomar la decisión de una manera más educada y de una manera más objetiva. Sí, excelente. Pienso que también es importante agregar lo siguiente, porque no quiero que el público piense o que tengan la impresión de que nosotros como oficina tomamos las decisiones. Esto es un proceso totalmente inclusivo, cual a la hora de formar los rosters, de elegir los peloteros, de proponer peloteros, de hacer análisis, etcétera, todos los coaches están involucrados, porque por eso mismo fueron elegidos, porque han tenido una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver no solo con el terreno, sino también con la evaluación de los peloteros, y lo que buscamos es que todos hablemos el mismo lenguaje y aportar opiniones diferentes para poder hacer el mejor equipo posible. Así es, Rafa, Eduardo. A ver, cuando hablamos de conformar una selección nacional, evidentemente, y por ahí ya lo decía Eduardo, el talento evidentemente hay que tenerlo, Venezuela lo tiene, eso no es ningún secreto. Pero se comienza, corrígeme si me equivoco, con el cuerpo técnico, con las personas que van a llevar adelante esa selección. Cuando ustedes iniciaron el trabajo de conversar con el cuerpo técnico, ya hablando directamente del preolímpico, tienen una lista grande de candidatos, entre ellos quien quedó seleccionado, eventualmente José Alguacil. Mi pregunta específica, Eduardo, Rafa, ¿qué consiguió la gerencia? ¿Cuáles fueron las características que identificaron a José Alguacil, que dijeron, este es el hombre que puede sustituir a Carlos Subero, que como todos sabemos no pudo continuar, porque bueno, le dieron un buen contrato para dirigir en Corea y allá está, y le deseamos mucho éxito a Carlos Subero? ¿Qué encontraron? No solo en Alguacil, Eduardo, Rafa, sino también a Ramón Borrego, porque Ramón también entró al equipo, se une al conjunto que ya estaba en la Premier 2 y también va a ser clave de este proceso. Comencemos contigo, Eduardo, cuenta. Sí, Guillermo, mira, yo creo que los dos de ellos, tanto Alguacil como Borrego, son personas del béisbol, personas que se han tomado el tiempo no solo como peloteros, sino también como entrenadores, y han estado en diferentes niveles del béisbol profesional. También los dos de ellos tienen experiencia en el béisbol invernal, así que conocen todos los ángulos de todo ese tipo de jugadores que estamos constantemente buscando para formar parte de esta selección. Yo creo que en el caso de Alguacil, Alguacil tuvo la oportunidad de estar en Grandes Ligas, viene de la organización de San Francisco, en el cual fue parte de esos 3 campeonatos mundiales que ganaron en cuestión de 5 años. También en los últimos años había tenido la experiencia de ser manager en el béisbol invernal, donde había tenido éxito, y esas son algunas de las cosas por la parte de liderazgo, la parte de cómo manejar el clubhouse, de cómo manejar un equipo, que nos llamó mucho la atención cuando tuvimos esas conversaciones con él. Yo creo que Borrego tiene un currículo bastante parecido al Alguacil. Son personas que tienen el mismo perfil en cuanto a la experiencia que han vivido en el béisbol profesional, y eso es algo que a nosotros nos llama la atención porque, como dijo Rafael anteriormente, esto es un trabajo que se hace en equipo, y cuando nosotros vamos a confortar antes de las selecciones, de las preselecciones, después trabajamos en los entrenamientos y eventualmente en el torneo en sí, tienes que tener la habilidad de poder debatir en grupo, asegurarte de que todo el mundo al final del día esté en la misma página para llevarle ese mensaje a los peloteros, y creemos que tanto Alguacil como Borrego son las personas que nos pueden llevar en ese camino. Rafa. Sí, pienso que todo lo que agregó Eduardo está bastante completo, pero yo lo único que tengo que agregar es que al final, o sea, su experiencia habla por sí sola, pero también debemos decir que es el sentido de pertenencia y compromiso que ellos tienen con la selección y con el país.
Entonces al final yo sé que a nivel de ligas menores, a nivel de grandes ligas tenemos muchos buenos técnicos, muchos peloteros, pero al final nosotros queremos contar con las personas que estén 100% comprometidas con el proyecto de la federación y la selección. Entonces yo creo que eso fue también parte fundamental para escogerlos a ellos. Rafa, creo que es importante agregar, y vamos a comenzar contigo, que el proceso de ustedes de conversar y buscar, en este caso, el cuerpo técnico, primero es extenso porque la gente, yo creo que no ha palpado todavía bien, Eduardo, Rafa, la cantidad de técnicos criollos que hay, nada más hablando de ligas menores y béisbol de Estados Unidos, sin entrar en, por ejemplo, Alex Ramírez y el gran trabajo que está haciendo en Japón, ahora también Subero, por ejemplo, en Corea, es decir, los otros técnicos que están regados alrededor del mundo, que también son tomados en cuenta y que están en ligas competitivas, también con ellos conversan ustedes. Entonces quiero que me hables un poco de eso, Rafa, y después Eduardo, de esa gran cantidad de talento, primero hablando del cuerpo técnico, después vamos a entrar en los jugadores. Rafa. Sí, podemos poner como ejemplo al Wasilia Borrego también para que tengas una idea, o el propio Darwin Marrero, que es nuestro pitching coach, que la mayoría de estos personajes son personas que comenzaron desde un nivel rookie y al nivel de los años de experiencia han podido ir avanzando. Y eso no es, ha pasado con ellos nada más. Yo, por ejemplo, que tengo la suerte de ir a escautear a muchos complejos de ligas menores, tú te das cuenta que hay muchos venezolanos trabajando para distintas organizaciones que si siguen avanzando van a ser los próximos Alguacil y los próximos Borregos. Entonces también esa es parte de mi trabajo, no solo escautear a los peloteros, sino también ser como un representante de la federación y al personal que uno identifique que viene de abajo, que va subiendo, presentarle el proyecto de nosotros y darle a entender que esto está abierto para todo el mundo, porque hay suficiente personal capacitado y son muchos torneos de diferentes edades. Entonces nosotros también tenemos la misión de captar ese talento y hacerle seguimiento para que nos puedan ayudar en el futuro. Eduardo. Mira, Guillermo, yo creo que en este es un proyecto tan especial que nosotros queremos darle el mismo seguimiento que le han dado la señora Araceli, Oscar, mi persona, todo el mundo que ha trabajado en este proyecto de la parte de negocios, en la parte de mayores, algo que nosotros debemos hacer y es escuchar y ver todas las opciones disponibles. Y en verdad una de las cosas que nos hacen más orgullosos a todos nosotros dentro de la gerencia es saber la calidad de técnicos venezolanos que hay a través del sistema de ligas menores, el béisbol de México, el béisbol asiático, ¿entiendes? Que son personas que han tomado su tiempo para prepararse, son personas que no necesariamente jugaron grandes ligas o otros jugaron grandes ligas no por mucho tiempo, no tuvieron la fama, no son reconocidos por nombres, algunos sí, algunos no, pero sin embargo se han tomado el tiempo para ser los mejores coaches posibles en diferentes áreas del béisbol. Y yo creo que una de las cosas que me ha gustado de este proyecto es que nos hemos tomado la oportunidad y el tiempo de conocer a cada uno de ellos, conversar con ellos, sea directamente o a través de personas que los conocen, y dejarles saber qué significa este proyecto, qué significa no solo para el béisbol, sino para el futuro de Venezuela, y cómo todos nosotros podemos poner nuestro granito de arena y eventualmente representarlo. Yo creo que eso es algo que eventualmente nos va a ayudar a ganar más juegos dentro del terreno. Entonces esa es una base que hemos construido durante los últimos años, donde hemos podido conseguir y contactar a muchos de estos técnicos alrededor del mundo que eventualmente nos van a ayudar de una manera u otra a poner el mejor equipo posible dentro del terreno. Hablando de trabajo duro, Eduardo, Rafa, el talento venezolano, ahora hablando, por supuesto, de los jugadores. Ese trabajo es aún más duro, porque lo que mucha gente no se da cuenta, porque claro, es fácil y por razones evidentes estar pendientes de los que están en grandes ligas o los que han subido y bajado, pero aparte de eso hay un universo de jugadores en ligas menores, en México, en Asia, grandísima. Y me consta que ustedes han revisado minuciosamente a cada uno de esos jugadores para tratar de conformar el mejor equipo posible. En resumen, a lo que voy y lo que quiero que le cuenten a la gente, Eduardo, Rafa, vamos a comenzar contigo, Eduardo. Háblame de ese universo de jugadores, porque a veces la gente, bueno, pero ¿por qué no se llevan a fulano y a mengano? Ya tú lo aclarabas, Eduardo, en la rueda de prensa. El preolímpico lamentablemente no permite jugadores del roster de 40, pero aunque no permita jugadores del roster del 40, lo que le sobra a Venezuela es talento.
para llevar ese evento? Háblame de eso, Eduardo, por favor. Sí, yo creo que, Guillermo, es importante que la fanaticada entienda y sepa que pase lo que pase, cualquier restricción que tengamos nosotros como selección, como federación, nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener el mejor talento disponible en el terreno. Yo creo que ese es un proceso que todos tenemos que tener pendiente, que tenemos que tener en cuenta. Fue de la manera que se hizo el roster del Premier 12. Para todos estos torneos son diferentes, dependiendo quién patrocina el torneo, dónde va a ser el torneo, en qué época del año. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, yo creo que, como dijiste anteriormente, la cantidad del talento venezolano de jugadores va desde ligas menores, desde la rookie hasta grandes ligas, y poder tener un espacio donde nosotros tengamos una base de datos y conozcamos a cada uno de esos jugadores y saber cuándo estén disponibles, cuándo no estén disponibles, es algo muy importante, porque como te dije anteriormente, nos va a dar una mayor oportunidad a poner ese equipo que queremos tener, ese equipo que soñamos todos ver en el terreno. Y a veces no es un equipo que uno sueña como esos equipos del clásico mundial que hemos visto anteriormente, donde tenemos que sea un equipo, ¿entiendes? Que sea una selección, que no sea nada más nombres que vamos a llevar ahí y van a representar a Venezuela, sino van a ser personas que van a jugar por la camiseta, que van a tener ese sentido de pertenencia que es tan importante para nosotros y que yo creo que es lo que nos falta como selección para poder tener ese éxito que todos queremos. Sí, Eduardo está en todo lo correcto, está en todo lo cierto. El objetivo pues es manejar las listas de peloteros más amplias que podamos, desde grandes ligas hacia abajo, porque sabemos que hay torneos de diferentes edades, tienen, como dijo Eduardo, hay diferentes restricciones para distintos torneos, pero eso es algo que tiene que darle tranquilidad a la fanaticada que sigue la selección, porque nosotros somos, está Estados Unidos, Dominicana y estamos nosotros. Con peloteros firmados al profesional, y eso nada más te dice el universo de peloteros que nosotros que se manejan, y a veces la gente tiene, tú sabes, a hacerle más seguimiento tal vez al pelotero que tiene un estatus por un bono alto o porque llegó a grandes ligas a una temprana edad, pero resulta que hay otros peloteros que son igual de talentosos, pero que tal vez no tienen esa fama, y bueno, y eso es nuestro trabajo, pues buscar y evaluarlos a todos y descubrirlos y presentar el proyecto de la selección, de la federación, y decirle que las puertas están abiertas, que no es para un solo grupo, es para todos. Rafa, Eduardo, yo trato siempre de recoger algunas de las inquietudes de la gente de las redes sociales para poder replicarlas aquí con ustedes. Una de esas inquietudes que se ha presentado a veces es, bueno, ¿qué tanto nos beneficia o no el análisis de los numeritos de estos jugadores, que es a lo largo de, bueno, temporadas largas, donde sea, en Estados Unidos, en Asia, en donde sea, para un torneo que como muchos serán 7, 8 juegos? ¿Cómo se hace, Rafa? Voy a comenzar contigo. ¿Cómo se hace para mira, este jugador que en 162 juegos hizo esto es el más ideal para llevarnos para 8 juegos por esta razón? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, darte una respuesta a consumo de detalle sería algo complicado porque el espacio es corto, pero de manera general te podemos decir que como los torneos son cortos, a nivel de jugadores de posición, especialmente a la ofensiva, nos gustan los peloteros que tengan cierto contacto, que puedan hacer contacto para mantener la bola en juego, y eso nos daría más chance de tener gente en base, fabricar carreras, etcétera. Y también generalmente hablando con respecto a los pitchers, nosotros nos gusta la velocidad, nos gusta el movimiento, nos gusta la capacidad de ponche, la capacidad de comer inning, es decir, pitcher que nos puedan dar una buena oportunidad de mantener el juego cerca. Entonces, en líneas generales, ese es el perfil que nosotros buscamos. Pero como lo dije anteriormente, el talento es una cosa, pero lo más importante es el sentido de pertenencia, que quieran participar y que sepan que cada juego es una final y que den el todo por el todo. Esa parte mental es fundamental, que estén enfocados en el torneo que están entrando. ¿Eduardo? Yo creo que, Guillermo, como decía Rafa, yo creo que eso se presta a muchos debates internos, ¿verdad?
en verdad, y eso es lo bonito de este proceso. Yo creo que al final del día nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar a esas selecciones que están por encima de nosotros ahorita mismo, la selección de Estados Unidos, la selección de Japón, ¿verdad? Y qué es lo que le ha dado éxito a ellos, y ese es el tipo de juego que ellos juegan, ¿entiendes? Una buena defensa, unos jugadores que tengan la capacidad de hacer contacto constantemente y eventualmente de tener velocidad. Son algunas cositas que sí, que son evaluadas en largo plazo en el sistema de ligas menores o en una temporada de grandes ligas. Sin embargo, también la parte de analítica, la información, la data nos da ese tipo de respuesta de quiénes son los jugadores que tienen más probabilidades para ganarte un juego, ¿entiendes? Y yo creo que esa es la manera que lo ponemos nosotros. Nosotros tratamos de ver el juego en sí, los 9 innings, y cómo podemos ganar cada inning, cómo podemos ganar cada out, y cómo nos podemos dar una mejor probabilidad para poder ganar ese juego. Yo creo que esa es la meta al final del día. ¿Y qué pasa? Sí se prestan muchas conversaciones internamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente, comenzando por Luis Blasini. Luis Blasini ha sido exitoso construyendo equipos de invierno, ¿verdad? Donde es un ambiente completamente diferente a lo que yo he visto con lo que es construir un equipo de ligas menores, ¿verdad? Igualmente Rafa, que ha tenido experiencia tanto en grandes ligas como en ligas menores, como en invierno. Entonces, al nosotros juntarnos, podemos debatir un poco de por qué ese jugador creemos que puede ser mejor que el otro jugador y por qué nosotros creemos que ese es el jugador que debe estar en la selección. Y al final del día se toma una decisión en conjunto, pero tenemos ese tipo de conversaciones donde nos queremos dar la mayor oportunidad posible de tener el mejor equipo posible en el terreno. Eduardo, Rafa, seguramente les ha pasado, hay que preguntarlo. ¿Qué pasa cuando ustedes tres, Luis, Eduardo y Rafael, les gusta un pelotero distinto? ¿Cómo llegan a un sano acuerdo con respecto a eso? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el factor determinante? Si eso pasa, que seguro pasa. No les creería si me dicen que no pasa. A ver, Eduardo. Sí, Guillermo, claro que pasa y ha pasado muchísimas veces, pero yo creo que cuando eso sucede tratamos de ser lo más objetivo posible, ¿okay? Uno tiene que saber poner sus emociones para un lado y entender que no es, al final del día no es quien gane en la decisión o quien pierda, sino que es lo mejor para Venezuela, y eso es lo que tratamos de tener pendiente. Yo creo que cuando tenemos ese tipo de discusiones a veces hablamos mucho de por qué ese jugador puede ser y por qué no, pero al final del día tenemos que recordarnos que cómo esto va a afectar al equipo de nosotros, cómo esto va a afectar el clubhouse, cómo esto va a afectar el ambiente, y yo creo que esa decisión nos ayuda siempre a mantenerlos en la misma página. Sí, para agregar un poco, para que el público tenga un poquito más de información al respecto, tal vez pudiéramos decir que de cada jugador que se habla, hablamos de lo positivo o de sus fortalezas y de lo que no hace tan bien. Entonces de esa manera tratamos de hacer un balance para poder analizar el pelotero y cómo él pudiera encajar en la federación. Es lo mismo, todos los seres humanos tenemos virtudes, tenemos defectos, y en la parte de evaluación de peloteros, scouting o ver números, tú te vas a dar siempre cuenta de que hay discrepancias, unos puntos más fuertes, unos puntos más débiles, pero al final es tomar una decisión, como dice Eduardo, del pelotero que le haga mejor al país y a la selección para poder ganar esos juegos. Rafa, Eduardo, es muy importante siempre para el público conocer esas anécdotas que hay detrás de cámaras. ¿Alguna en especial que nos puedan revelar que le ha pasado a alguno de ustedes o a cada uno de ustedes, mejor dicho, con algún pelotero, bien sea de la selección o de una selección contraria, o con algún técnico, algo que se pueda contar, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente por razones uno no quiere revelar, pero alguna anécdota en especial que le pueda hacer entender a la gente, mira, la parte gerencial no es solamente sacar números en una calculadora y decir este batea más que este. Eso lleva un proceso y pueden pasarte cosas curiosas como, por ejemplo, ¿qué dirías tú, Rafa? Sí, mira, tal vez anécdotas hay muchísimas. Y bueno, eso es lo que tú estás diciendo, es bueno explicarlo, porque nosotros, por ejemplo, en el torneo Premier 12, nosotros estuvimos involucrados en las prácticas, en todos los procesos, estuvimos en el terreno, hicimos de todo en la parte logística. Entonces yo creo que esa es la experiencia, el convivir el día a día con el pelotero, con el coaching staff,
la mentalidad que tuvo todo el equipo, al Carlos Subero como líder, el mensaje que le dio, todos nos unimos. Entonces yo pienso que eso es lo que te puedo comentar, que fue como el tras cámara, que eso no se da cuenta el público, la convivencia al día a día y la hermandad que existió en ese torneo y la química del equipo y todo lo que se logró para poder estar en este momento trabajando mejor. Y eso es lo que hemos querido, antes de darle la palabra a Eduardo, eso es lo que hemos querido reflejar con los documentales que hemos estado grabando, bueno, en este caso en la Premier 12, y esperamos continuarlo en el Preolímpico. Eduardo, ¿alguna anécdota que puedas compartir? Yo creo que en general, Guillermo, como decía Rafa, es entender cómo nosotros tratamos de ver la química de ese equipo, ¿verdad? Cómo uno trata de unirlo y crear esa química perfecta en un plazo demasiado corto, porque usualmente en una temporada de béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo, nosotros acabamos de tener 1 mes y medio de entrenamiento donde me dan la oportunidad de trabajar semanalmente con diferentes jugadores, constantemente con el manager y ver cómo nosotros vamos construyendo esa química, pero para una selección es un tiempo muy corto, especialmente este tipo de torneo donde tienes máximo 1 semana o 10 días de entrenamiento antes de poder jugar tu primer juego. Entonces, lo más bonito de esto es que tú no sabes a veces cómo van a reaccionar los peloteros, ¿entiendes? Una de las cosas que la gente no entiende es que todos esos muchachos, por lo menos que han ido a clásicos mundiales, todos esos muchachos que representaron a Venezuela en la Premier 12, tenían sentido de pertenencia. Hasta tal punto que querían hacerlo tan bien que a veces nos presionamos nosotros mismos, ¿verdad? Porque queremos conseguir esos resultados. Y yo creo que lo que nosotros estamos buscando de la parte gerencial es darle esa confianza a los muchachos, que eventualmente va por la parte de los coaches, y eventualmente se lleva a los jugadores, y que esos muchachos entiendan que al momento de tú ponerte esta camisa de Venezuela, ¿verdad? Tú te sientas que tienes ese poder, tú te sientes que no tienes que hacer más de la cuenta para poder representar a tu país, sino tienes que ser tú mismo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. En verdad, la gente no sabe la presión que tienen estos muchachos al momento de representar a su país, porque a todos nosotros, cuando escuchamos el himno nacional de Venezuela en otro país o en un estadio de béisbol, se nos paran los pelos, se nos salen las lágrimas, ¿entiendes? Y esas emociones, es cómo saber manejar esas emociones dentro de este tipo de torneos para eventualmente darle esa victoria a Venezuela. Y eso es algo que nosotros aprendimos durante la Premier 12. Es algo que nosotros hemos hablado constantemente entre nosotros, con nuestros coaches y hasta con los mismos jugadores, porque teníamos jugadores que venían, en ese caso, de jugar aquí en la Foley, que no tuvieron mucho tiempo de preparación con nosotros y no sabíamos cómo iban a reaccionar. ¿Entiendes? No sabíamos no solo cómo iban a reaccionar, sino tú estás jugando por Venezuela, estás jugando en un estadio que tiene 20,000 fanáticos, una bulla, ¿entiendes? Entonces, esas son las cositas que esos pequeños anécdotas en esos momentos donde tú estás con ellos y tú ves como a un muchacho se le abre los ojos cuando sabe que hizo el equipo, cuando, hey, tú vas a ir a representar a Venezuela, o cuando un muchacho le dices que no hizo el equipo por X razón y se pone a llorar, ¿entiendes? Porque no es que me votaron, es que no pude hacer la selección de Venezuela. Y esos son los momentos que uno puede tomar y puede echar un paso atrás y saber la importancia que tiene este tipo de torneo, la importancia que tiene llevar la bandera de Venezuela y más que todo ese peso que llevan nuestros jugadores y nuestros atletas al momento de representar. Y otra cosa que me gustaría agregar es que este torneo Premier 12 fue en el 2019, en noviembre, y es importante mencionar de que el grupo estuvo tan unido, peloteros y coaches, que todos nosotros nos hemos mantenido en contacto desde esa fecha hasta el momento. Ya bien sea para preguntar por nuestras familias, para hablar cuestiones de béisbol. Rafael, estoy trabajando en la Liga de Invierno y me parece que estos 5 peloteros pueden pertenecer a la selección. Entonces yo pienso, como dije anteriormente, esas son las anécdotas, la química, la hermandad que se creó allí. El trabajo por eso se está haciendo más fácil. Muchachos, nos quedan unos minutos para puntualizar algunas cosas que no quiero dejar pasar. Primero, ¿cómo se miden? Uno puede tener una idea como periodista, como fanático, cómo se miden los numeritos en un pelotero. Pero ¿cómo se miden las cosas intangibles? El amor por la camiseta, el hustle, las ganas de tirarte en primera para conseguir esa base extra que de repente otro no haría.
¿Cómo se mide eso? ¿Es posible medir eso? Vamos a comenzar contigo, Rafa. Sí, eso es algo que viene innato con el pelotero. Pienso que no se puede medir. La forma de darte cuenta es observar al pelotero como juega, y si no lo puedes ver en vivo, para eso existen todas las conexiones que nosotros tenemos, que nos dan información fidedigna de lo que pueda hacer un pelotero no dentro del terreno. También hay que tomar en consideración que tal vez hay ambientes diferentes. Un pelotero, claro, tal vez en ligas menores en Estados Unidos no tiene la misma energía que puede tener en la liga de invierno, por ponerte un ejemplo. Entonces nuestro trabajo también es averiguar por qué el cambio, y ese es el trabajo que se hace día a día. No es nada más los números, sino saber en dónde está la mente del pelotero, porque ha cambiado en un ambiente al otro. Es decir, existen muchas variables, pero esa es parte del trabajo, buscar la mayor información posible. Pero al final de todo, el que juega duro, el que juega con pasión, es algo que tal vez viene natural, y tal vez se puede enseñar o se puede empujar el pelotero un poco más si tienes un coaching staff que te ayude en ese sentido. Claro. No, yo creo que a través de los coaches, yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Yo creo que los coaches, como decía Rafael anteriormente, eso es algo que ellos van a tener ese feel, ellos van a verlo jugando. Y bueno, yo creo que con la comunicación y el network que hemos creado a través de sistemas de ligas menores, con diferentes técnicos venezolanos que nos ayudan a decirnos si ese jugador va a tener esa parte subjetiva, ¿verdad? Que a veces que uno no puede obtener a través de los números para ser parte de una selección nacional. Dos últimas preguntas, caballeros, porque ya estamos cerrando la emisión y bueno, ya habrá más conversación, ¿no? Tenemos otras citas que tenemos que tener a través de nuestro canal a medida que se vaya acercando el torneo. Estamos aproximadamente a 2 meses, un poquito más, un poquito menos, del torneo preolímpico. Lo más puntual posible, porque sé que es complicado en pocas palabras. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué necesitamos para clasificar a los Juegos Olímpicos Dios mediante, en el Torneo de las Américas? ¿Qué estamos buscando, Eduardo? No, yo creo que es la consistencia, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo principal, buscar consistencia de un equipo que esté balanceado y que nos pueda dar la mayor cantidad de ganados posible. Yo creo que es un torneo sumamente corto, es un grupo que por más que sea no podemos confiarnos. Sin embargo, tenemos que buscar esa consistencia con los jugadores de la selección. Yo creo que jugadores que han estado con nosotros anteriormente, que ya entienden qué significa ser parte de una selección, yo creo que eso va a ser la clave para nosotros. Rafa. Sí, la consistencia va de mano directa con lo que es la ejecución. Y aquí voy a mencionar esta frase que la dijo nuestro pitching coach, Darwin Marrero, que de la manera que él ve cómo se deben jugar estos torneos cortos, es ganar el picheo. Después que tú ganas los picheos, ganas el inning, y después que ganas el inning tienes chance de ganar el juego. Entonces básicamente en este tipo de torneos la concentración tiene que ser tal, y la ejecución y la consistencia, que tienes que enfocarte picheo por picheo. De esa es la manera que estos torneos se ganan. Antes de despedir, caballeros, agradeciéndoles enormemente por haberme acompañado y por hablar con todos nosotros, poniéndonos al día del proceso preolímpico. Hay algo que les quería preguntar desde hace tiempo, ¿no? Y quizás esta es la mejor oportunidad. ¿Quiénes han sido sus mentores o esa persona que en su carrera les ha marcado, Rafa, Eduardo, el camino, que ustedes digan? Obviamente todos tenemos nuestro estilo único y lo estamos buscando y lo encontramos, pero siempre alguien, oye, me encanta el estilo de o como tal gerente mueve las piezas, o me he quedado impresionado por fulano de tal. ¿Quiénes dirían que son a lo largo de su carrera? Rafa y después Eduardo. Sí, tal vez una persona que yo admiro mucho, no tuve la suerte de conocerlo ni compartir con él, sería el señor Andrés Reiner, que pienso que fue el pionero en cuanto a escauteo en Venezuela, creación de academias, y de mano de él básicamente comenzó el boom de los peloteros venezolanos para que se firmaran en cantidad. Entonces no es así un mentor, pero es alguien que me gusta imitar, le seguí su carrera,
Y a nivel de mentoría, mira, hay muchísimos. O sea, te puedo decir que cuando comencé a trabajar con los Piratas de Pittsburgh, que fue mi primera experiencia, allí Carlos García fue uno de mis mentores. Por medio de Carlos llegué al Magallanes, trabajando de asistente del coordinador de la paralela, el cual es otro mentor mío, Mari de Merritt, se llama él, muchísimos años en pelota como coordinador en Liga Menor, especialmente de picheo. Por supuesto he tenido influencia de muchas personas en Minnesota, José León, Ramón Borrego, Iván Arteaga. Es decir, en general, con los 10 años que tengo en la organización, mi mentalidad tal vez es ser como una esponja, pues. Con la persona que yo estoy compartiendo, trato de aprender lo más posible, ser mente abierta y después, a partir de eso, de todas las opiniones que yo recoja, tal vez tratar de hacer mi propia opinión y tener convicción en lo que digo. Pero aquí en la propia selección, o sea, ya yo puedo decir que Eduardo puede ser un mentor mío, Luis Blasini, todos los coaches con los que hemos compartido, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Pienso que en el béisbol se aprende todos los días y si tú tienes esa mentalidad que quieres seguir creciendo, ese debería ser el camino. Siempre tratar de crecer y escuchar todo tipo de opiniones para mejorarte como persona y como profesional. Muy bien, Eduardo, ¿en tu caso? No, así mismo, como Rafa decía, yo tuve la oportunidad de estar con Andrés Reiner al final de su carrera. El señor Dan O'Brien, que fue uno de mis mentores, que también fue gerente general de Cincinnati y fue asistente del gerente con nosotros muchísimos años, me lo presentó. En ese momento yo estaba comenzando mi etapa como director de escauteo de Latinoamérica y en verdad me enseñó muchísimo. En un corto tiempo pude aprender mucho de él, no solo de la manera que él evaluaba al pelotero, sino las cositas pequeñas, los detalles en los cuales él se fijaba para ayudar al jugador y darle seguimiento a ellos a través del sistema de ligas menores. Pero sin duda alguna, como decía Rafa, hay muchas personas que lo apoyan a uno día tras día, y aunque la gente no lo crea, uno aprende hasta de las personas que limpian el estadio. Uno todos los días está aprendiendo en este juego, y una de las cosas que te mantiene humilde, porque sabes que yo he aprendido muchísimo de personas como Rolando Valle, Néstor Corredor, que son venezolanos, que son técnicos que comenzaron conmigo en ligas menores, hoy en día están en grandes ligas, al igualmente que las personas que han estado encargadas de nuestra organización, el señor Doug Melvin y hoy en día David Stearns. Yo creo que ambos me han dado oportunidades de liderazgo, pero al mismo tiempo tienen maneras diferentes de ver el béisbol, ¿verdad? Y yo creo que he podido aprender un poquito de cada uno de ellos, al igual que las personas con que trabajo el día a día. Excelente, Eduardo, Rafa, les quiero agradecer por su tiempo. Volveremos a conversar, Dios mediante, en aproximadamente un mes para ver dónde estamos parados. Digo, conversar para FebeBéisbol en Acción, ¿no? Estamos constantemente en comunicación, para ver en un mes más o menos dónde estamos parados y si podemos tener más información para todas las personas. Eduardo Brizuela, director senior de ligas menores de los Cerveceros de Milwaukee. Rafael Yáñez, quien es scout profesional de los Mellizos de Minnesota. Muchas gracias por su tiempo, su despedida a la gente que nos acompañó en FebeBéisbol en Acción, y nos encontramos próximamente. Muchísimas gracias por la oportunidad, en verdad, y un saludo a todas esas personas, todos los fanáticos de Venezuela. Créanme que estamos haciendo el mejor trabajo posible y queremos llevar ese campeonato a Venezuela y queremos ir a las Olimpiadas. Sí, bueno, muchas gracias, Guillermo. Como sabes, siempre la orden por aquí para lo que necesites. Y bueno, el llamado es a la fanaticada de las selecciones de Venezuela en su totalidad, que nos sigan apoyando y que sepan que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para poner un equipo competitivo y lograr los triunfos. Hemos llegado al final de esta edición de FebeBéisbol en Acción. Agradecido con los millones y millones de aficionados fanáticos del deporte que nos acompañan semana a semana a través de nuestro canal de YouTube. Quien los acompañó hasta ahora, Guillermo Llaver Llanos. Agradecido con Eduardo Brizuela y Rafael Yáñez por haber estado con nosotros en el programa exclusivo del día de hoy. Les recuerdo que toda la información de la Federación Venezolana de Béisbol y de las selecciones de Venezuela la consigues en www.febebeisbol.org, en nuestras redes, en Instagram y Twitter, @FebeBéisbol y @TeamBéisbolDE. Será hasta la próxima. Chao.